Cuando nosotros pensamos en la justicia, ¿en qué momentos de nuestra vida pensamos en la justicia? ¿En qué momentos de la vida usted ha pensado sobre la justicia? Normalmente pensamos en la justicia o deseamos justicia cuando vemos que pasa algo malo, algo injusto a nuestro alrededor, ¿verdad? Deseamos que haya justicia, deseamos que se haga justicia, ¿cierto? Pero cuando nosotros pensamos más acerca de la justicia, podemos darnos cuenta de algo, y es que el problema de la injusticia no está solo fuera de nosotros, no está solo por allá en las instituciones encargadas de hacer justicia, sino que también es un problema que está dentro de cada uno de nosotros. Miremos por favor Romanos capítulo 3 versículo 10. Romanos capítulo 3 versículo 10. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia allí. Y de por sí es un versículo muy corto, ¿no? Pero muy claro. Romanos capítulo 3 versículo 10. ¿Qué dice en su Biblia? Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. ¿Qué significa eso? Que entonces el problema de la falta de justicia no es algo que esté solamente por allá en las autoridades, en los juzgados, en los gobiernos, sino que es un problema que está muy cercano y muy también dentro de cada uno de nosotros. Por esa razón en Mateo capítulo 5 versículo 6, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo habló y dijo lo siguiente. Mateo capítulo 5 versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué tal si la volvemos a leer? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hay algo que me llama mucho la atención en las bienaventuranzas que el Señor dio, y es que Él no está hablando en las bienaventuranzas diciendo bienaventurados los ricos, bienaventurados los poderosos, bienaventurados los guapos, bienaventurados los inteligentes, bienaventurados los influyentes. No, que es lo que normalmente nuestra cultura o nuestro mundo considera como personas favorecidas o personas bienaventuradas o personas felices o dichosas. En cambio, nuestro Señor en las bienaventuranzas dijo, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dijo, por ejemplo, bienaventurados los que lloran. Dijo en otra de ellas, bienaventurados los mansos. Y luego llegamos a la cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una forma muy diferente de buscar alcanzar la dicha, la felicidad verdadera para nuestras vidas. Y esto lo hemos llamado quizás como una especie de
escalera de la felicidad. Podríamos pensar en las bienaventuranzas como esa escalera que nos acerca y que nos lleva cada día para poder experimentar más una verdadera plenitud y felicidad en nuestras vidas. Solo que de una manera muy distinta a la que normalmente la buscamos o vemos que el mundo la busca. Y si hay algo muy claro en las bienaventuranzas, es que Dios nos muestra cómo la felicidad verdadera en nuestra vida no se obtiene o no se consigue a través de cosas materiales, a través de logros, sino más bien a través de lo que yo soy como persona. El Señor nos muestra a través de las bienaventuranzas que la verdadera felicidad no es tanto lo que yo tengo, lo que yo logro, sino más bien lo que yo soy como persona. Por eso dijo: bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso tiene que ver más con ¿qué? Con lo que yo soy como persona, no con lo que yo tengo o con lo que yo he logrado, sino lo que yo soy como persona. Así que vamos hoy a mirar un poco esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué querrá decir nuestro Señor con eso? ¿Será que está diciendo que cuando veamos un asesinato y clamemos entonces por justicia y que venga, entonces estará refiriéndose solamente a ese tipo de cosas? Quizás sí, y quizás tenga que ver con algo mucho más que eso. Y lo que podemos nosotros darnos cuenta acá es que los seres humanos no somos solo un cuerpo, somos también un alma. ¿Sí? Nosotros no solo somos un cuerpo, somos también un alma. Y así como nuestro cuerpo necesita alimento para poder vivir, para poder moverse, para poder funcionar, nuestra alma también necesita alimento. Y el Señor utiliza dos términos aquí muy curiosos: hambre y sed. Hambre y sed. ¿Ha llegado usted a sentir un hambre bien fuerte en algún momento de su vida o una sed bien fuerte? ¿Y qué ha hecho en ese momento que ha sentido un hambre y una sed muy fuerte? De manera desesperada buscar la forma de conseguir comida, buscar la forma de conseguir bebida. Uno no se va a quedar ahí quieto diciendo: ay, sí, tengo hambre, ay, sí, tengo sed. No nos vamos a quedar pasivos, no nos vamos a quedar ahí como indiferentes, sino que esa hambre y esa sed nos va a llevar y nos va a mover a hacer algo para buscar saciar y suplir la necesidad que tenemos, ¿verdad? Incluso hay personas y hay casos donde el ser humano ha llegado a hacer cosas que inimaginables por saciar su hambre, incluso hasta llegar a comerse a otros seres humanos, y eso ha pasado. Sí, porque el hambre, una cosa es un momento y que uno la sacie, pero durar 1, 2, 3 días. Hace algún tiempo compartía con alguien que estuvo en la guerra, y estando en la guerra fueron cercados y sitiados, y por varios días no les entraba alimento, no les entraba bebida, y llegaron al punto que para poder vivir tenían que orinar y tenían que luego tomarse sus propios orines, porque no tenían ninguna forma de obtener bebida ni de alimentos, pero en su afán y en su necesidad de sobrevivir, pues hacían ese tipo de cosas. Y esa es la realidad. El hambre y la sed representan o apuntan a dos grandes necesidades
que nosotros tenemos como seres humanos, vitales, indispensables para nuestra vida. Y Dios las usa acá para mostrarnos algo muy importante, y es que al igual que necesitamos el alimento y al igual que necesitamos la vivida para poder existir, para poder funcionar, así también el ser humano necesita algo que es vital y que es esencial para su vida. ¿Y qué creen ustedes que es? La justicia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está diciendo el Señor allí: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y cuando nosotros pensamos eso, decimos, pues en realidad no es algo que a veces uno piense o crea que necesita tanto, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, si yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, eso de justicia, que yo necesito justicia y que la necesito tan urgente, que es tan importante, pues la realidad es que no, ¿verdad? No pensamos que necesitemos eso de la justicia. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera, como seres humanos, pensamos que somos buenos, pensamos que somos justos, pensamos que todo está bien, ¿cierto? Y no vemos en nuestra vida la necesidad de justicia. Así que quisiera en esta mañana que nosotros pudiéramos entender a qué tipo de justicia se está refiriendo Dios acá. Y no se está refiriendo solo a tener el deseo de que aquel malvado le caiga todo el peso de la ley y hagan justicia. No se está refiriendo solamente a eso. Aquí la palabra justicia y en su contexto tiene que ver con una vida recta, vivir de una manera recta, de acuerdo a lo que es correcto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esta justicia acá? A vivir de una manera ¿qué? Recta, a hacer las cosas de una manera correcta. Está apuntando a rectitud, está apuntando a hacer lo correcto. A eso está apuntando esta palabra justicia. Así que en otras palabras, Dios nos está diciendo acá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de vivir una vida recta, de vivir una vida correcta, de hacer las cosas bien. Bienaventurados estas personas. Así que el deseo que el Señor nos muestra aquí, o la forma de ver la justicia, no es desear que haya justicia, sino desear ser justos. ¿Sí me hago entender? La forma correcta de ver esta justicia que el Señor está hablando aquí no es de desear que haya justicia, sino desear ser justos. Que normalmente nosotros deseamos que haya justicia, ¿verdad? Y decimos que haya justicia, pero pocas veces deseamos y nos enfocamos en ser nosotros justos, ¿verdad? Siempre quizás nos inclinamos hacia afuera y no hacia adentro de nosotros. Así que tener hambre y sed de justicia significa que debemos perseguir y buscar con urgencia la justicia, una vida recta, una vida en lo correcto. Miremos Mateo 6:33. En Mateo 6:33, nuestro Señor Jesucristo señaló dos cosas que debíamos buscar primeramente en la vida, dos cosas que debíamos perseguir en la vida. ¿Qué dice ahí? Quien lo encuentre y quizás lo quiera leer, ¿qué dice Mateo 6:33? Es muy conocido este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué sigue después del reino de Dios?
y su justicia. O sea, yo creo que normalmente ese versículo casi siempre nos quedamos en la primera parte, ¿cierto? El reino de Dios. Y casi siempre decimos, hay que buscar primeramente a Dios. Y eso es verdad, eso es cierto, pero ese versículo está complementado con una segunda parte. ¿Y cuál es? Y su justicia. O sea, ese versículo no solamente nos habla de buscar a Dios primeramente, sino de buscar también ¿qué? Su justicia. Y yo creo que ahí muchas veces fallamos como creyentes, porque nos enfocamos en buscar a Dios. ¿Y qué significa eso de buscar a Dios? Seguramente oramos, seguramente tenemos una Biblia y la leemos, seguramente venimos a una reunión y eso lo consideramos como buscar a Dios. Pero nos quedamos solamente ahí y no pasamos a la segunda parte del versículo, porque no buscamos vivir una vida en justicia, en rectitud. Muchas veces, en ciertos momentos o en ciertas situaciones de la vida, actuamos totalmente contrario y diferente a como Dios dice en su palabra. Y entonces nuestro deseo y nuestro interés en ese momento no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con la rectitud, sino que tiene que ver como a mí me parece y como yo siento que debo de actuar en ese momento. Ahora quiero hacer una claridad acá. Cuando Dios nos está invitando a buscar la justicia, entendida como vivir una vida recta, no lo está haciendo porque este sea un medio o una manera para ganarnos la salvación. ¿Sí? Cuando Dios nos invita a tener hambre y sed de justicia, no está diciendo esto porque es que esa sea la manera para alcanzar el cielo, para ganarnos el favor de Dios. No, porque de ninguna manera nosotros podremos hacer una vida completamente justa, una vida completamente recta para ganarnos o merecernos el cielo. No, el Señor está diciendo acá que tener hambre y sed de justicia no es una manera para alcanzar la salvación, pero sí es una evidencia o es un fruto o es un resultado o es algo que se ve en aquellos que han sido realmente salvos. ¿Sí? ¿Estamos acá? Esa hambre y sed de justicia no es para ganarnos algo, no es para ganarnos la salvación, no es para ganarnos la entrada al cielo, no, porque no nos la podemos ganar de esa manera, no viene de esa manera. Pero sí es una evidencia o es algo que debe estar en el corazón de aquellos que son salvos. Porque como les decía anteriormente, cuando alguien no es salvo, cuando alguien no es creyente, ¿cómo es su forma de pensar? Yo soy una buena persona, ¿cierto? Yo no hago mal a nadie, yo antes le ayudo a la gente. Incluso algunos hasta se sienten orgullosos de ser como son, ¿cierto? Tiene una forma de ser terrible, antes dice, sí, pues así soy y ese soy yo. Se sienten orgullosos de ser como son. No ven su condición, no ven su necesidad. Pero cuando alguien es salvo, es una persona que ve y que puede entender su necesidad, y que el Espíritu de Dios coloca en nosotros nuevos deseos, nuevos anhelos, y parte de eso tiene que ver con vivir una vida recta y una vida justa delante de Dios. Yo no sé si ustedes aquí y los que han sido salvos, el día que conocieron al Señor, el día que le entregaron su vida al Señor, ¿qué empezaron a sentir ese día? ¿Qué empezaron a anhelar de ahí en adelante en sus vidas? ¿Seguir viviendo de la misma manera que vivían antes? No, ¿verdad? ¿Qué empezamos a desear y a anhelar de ahí en adelante?
empezamos a desear ya otras cosas, a hacer las cosas bien, a arreglar si teníamos cosas que estaban mal en nuestras vidas, empezamos a arreglarlas, empezamos a corregirlas. Eso es un hambre y una sed ¿de qué? De justicia, de vivir una vida recta delante de Dios. Sin embargo, sucede que a veces al pasar los años o al pasar el tiempo, este deseo se puede ir apagando en nuestras vidas, y en la medida que ese deseo se va apagando en nuestras vidas, entonces empezamos a dejar de vivir una vida recta y empezamos a permitir que otras cosas que no son tan buenas tomen control en nuestras vidas, ¿verdad? Eso sucede. Entonces, este deseo de justicia, ¿a qué nos debe de llevar? En primer lugar, este deseo de justicia nos debe de llevar a buscarla en Cristo. O sea, si acá nos están diciendo hambre y sed de justicia, y si nosotros pensamos en hambre y sed, ¿usted a dónde va a ir a buscar? Pues donde sabe que hay comida, pues donde sabe que hay bebida, ¿verdad? No me voy a ir por allá para donde sé que no hay. Yo me voy a ir a la nevera, me voy a ir a la olla, bueno, donde sé que puede haber comida, donde sé que puede haber bebida. Pues esta hambre y esta sed de justicia nos debe de llevar en primer lugar hacia Cristo. Hacia Cristo. ¿Por qué razón? Porque la justicia o el ser hechos justos no es algo que lo podamos hacer por nosotros mismos. Ser justos es algo que solamente es posible a través de Cristo. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que somos imperfectos, que somos injustos, pero reconocemos también que Dios a través de Cristo nos proveyó lo que nos hacía falta, nos dio lo que nosotros no teníamos, y que cuando yo pongo mi fe en Cristo, entrego mi vida a Cristo, le recibo en mi corazón, le recibo como mi Señor y Salvador, lo hago el Dios de mi vida, en ese momento toda la rectitud, la perfección de Cristo viene sobre nosotros, y Dios el Padre entonces nos ve como personas justas, como personas bien. Y eso es la justicia de Cristo sobre nosotros. Miremos qué dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos ser justos por cumplir las leyes, porque ninguno las hemos podido cumplir completamente. Ningún ser humano las puede cumplir completamente, ¿verdad? Si nos paramos frente a los 10 mandamientos, seguramente todos nosotros hemos errado en algunos, o si no en todos de ellos. Ningún ser humano puede cumplir completamente la ley de Dios. Y no es porque la ley sea demasiado exigente. No, el problema radica en la presencia del pecado en nuestra vida, que nos imposibilita, que nos incapacita para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Gálatas dice acá, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ser hechos justos. ¿Por qué? ¿Por portarnos bien? ¿Por hacer las cosas bien? No, ¿verdad?
no la alcanzamos a hacer completa la tarea, ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué podemos ser hechos justos delante de Dios? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando ponemos y depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, y Él por gracia y misericordia nos concede su historial, su reputación, su hoja de vida, se transfiere a nuestra cuenta de que Él sí pudo cumplir la ley perfectamente, de que Él es el único justo que ha estado aquí en esta tierra y que ha caminado en esta tierra. Entonces ahí es donde nosotros podemos hallar justicia, cuando yo voy a Cristo y entiendo que solamente puedo ser hecho justo a través de Él, y dejo de confiar en mis obras, dejo de confiar en mi bondad, dejo de confiar en mis méritos, y empiezo a confiar solamente en lo que Cristo hizo y ha hecho por mí. En ese momento soy declarado alguien justo delante de Dios. ¿Les parece fácil o difícil? Pues la verdad es que no es complicado. Lo que pasa es que casi siempre nosotros optamos más bien por querer nosotros hacer la obra para ganar el mérito de ser declarados justos, ¿verdad? Y ahí es cuando todo se hace difícil, imposible. Pero cuando nosotros dejamos a un lado nuestro orgullo de querer nosotros ganarnos por méritos propios algo, y decir: esto no me lo puedo ganar por un mérito propio, esto definitivamente no lo puedo conseguir con el sudor de mi esfuerzo y de mi trabajo, sino que definitivamente es solo reconociendo que Cristo me puede perdonar y me puede hacer justo, y que eso es suficiente y que eso es lo que el Padre pide. Entonces como que mi orgullo ahí muere, ¿verdad? Porque no tengo de qué vanagloriarme, no tengo de qué enorgullecerme. Solo puedo decirle a Dios: gracias, Señor. No tengo nada que decir de mí, tengo todo que agradecer y reconocer a Jesús por lo que Él ha hecho por mí. Así que en segundo lugar, esta hambre y sed de justicia, además de llevarnos a Cristo para ser hechos justos por Él, esta hambre y sed de justicia también nos debe de llevar a algo más: a desear vivir una vida recta. O sea, yo no puedo decir como algunos piensan hoy en día: bueno, la gracia de Dios significa que tú vas a Cristo, y significa que Cristo perdona tus pecados, y significa que tú puedes seguir viviendo de cualquier manera. Al fin y al cabo, Cristo te perdona todo, y Cristo es buena gente, y Cristo es misericordioso, y Cristo es compasivo. Entonces no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, tranquilo, que Cristo te perdona y que Cristo te salva. Eso no tiene que ver con la verdadera gracia, y eso no tiene que ver con esto que el Señor nos está invitando a tener en nuestro corazón. O sea, si el Señor nos está invitando a tener hambre y sed de justicia, es porque eso es importante y es necesario para nuestra vida. Y por lo tanto, un creyente que entiende la gracia y un creyente que entiende su posición en Cristo, no es alguien que usa eso para pecar, sino más bien alguien que usa eso para dejar de pecar. ¿Sí me hago entender? O sea, la gracia no es una herramienta para decir, o un pensamiento para decir: puedo pecar porque Dios me va a perdonar. No, la gracia es más bien ese aliciente en nuestra vida que nos invita y que nos capacita para dejar de pecar.
y poder empezar a vivir una vida recta y una vida justa, no perfecta, no, de ninguna manera. Aquí yo no soy perfecto, ninguno de nosotros aquí somos perfectos, pero sí hay una verdad, pero sí hay una realidad. No somos lo que éramos hace unos años atrás, no somos lo que éramos un tiempo atrás, y tampoco somos mejores, no, pero tampoco somos iguales a los que no conocen al Señor. Hay una diferencia en nosotros, y no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. O sea, no somos lo que éramos antes de Cristo. O sea, hay un cambio, hay algo diferente en nuestra vida, y tampoco somos como los que no conocen al Señor. Seguramente hay algo diferente en nosotros, o debe haberlo. ¿Saben ustedes cómo nos llama la Biblia, o uno de los términos que la Biblia usa para referirse a nosotros? Los justos. ¿Sí lo ha leído? En varios pasajes la Biblia se refiere a los hijos de Dios como ¿quiénes? Como los justos. Y si Dios nos llama así, o si a través de la Biblia somos llamados así, es porque para Dios la justicia es importante, una vida recta es importante. Y acerca de esto, en Mateo 5:20, el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente a sus seguidores. Mateo 5:20, y es para nosotros también. Dijo lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, aquí está diciendo el Señor que aquellos que son sus discípulos, sus seguidores, en ellos se debe manifestar una justicia mayor, no total, no completa, pero sí una justicia mayor que la que hay en los que no son creyentes. Y cuando Él dice acá que no entrarán en el reino de los cielos, no se está refiriendo a que por esa justicia vamos a entrar, sino se está refiriendo a que en realidad estos no han sido salvos. Porque el salvo va a mostrar un cambio, va a vivir de una manera diferente, va a actuar de una manera diferente. Se equivoca, sí, pero si se equivoca, reconoce, se arrepiente, pide perdón, se corrige, se ordena y sigue adelante. ¿Verdad? Eso pasa en nosotros, los creyentes. Así que esta justicia nos debe de llevar a buscar primero. Esta hambre y esta sed de justicia nos debe de llevar primero a buscarla en Cristo. Como Él dijo en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. Todos los sedientos, los que tengan sed, vengan a mí y beban. Y muchos lo espiritualizan y piensan que el Señor está hablando de experiencias místicas solamente, de momentos espirituales, mágicos, maravillosos. No, se está refiriendo a poder llenarnos de esa esencia, naturaleza, vida de Cristo, para que podamos vivir cada día de una manera diferente, de una manera mejor. No es llorar solamente, no es tener un momento de emoción, es tener un momento de transformación en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que esta hambre y sed de justicia nos debe llevar a buscarla en Cristo, porque solamente Él nos puede hacer justos. Pero también nos debe llevar a desear vivir una vida recta. Pero para poder vivir una vida recta tenemos que depender de Cristo, porque no lo podemos hacer tampoco por sí solos. Seguimos necesitando depender de Él, ¿verdad? Para poder vivir una vida justa en la familia, en los negocios, en el trabajo, en los estudios, en lo que hagamos. Tratemos de ser justos. Y yo creo que ahí vale una pregunta muy interesante. ¿Lo que voy a hacer
es justo? ¿Qué tal si antes de hacer algo, de tomar una decisión, pensamos en eso? ¿Lo que voy a hacer es justo? ¿Esto que voy a hacer es justo? ¿Esta decisión que voy a tomar es justa? Porque ese debe ser la brújula que nos debe guiar a nosotros los creyentes. ¿Esto es justo? ¿Esto es correcto? ¿Esto es recto? ¿No? Eso nos debe guiar y nos debe dirigir por nuestra vida. Pero finalmente, el hambre y la sed de justicia nos debe de llevar a anhelar que en nuestra sociedad y que en nuestro mundo haya justicia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que saber votar por gobernantes que de una u otra manera muestren algo de justicia, ¿no? Porque no vamos a poder tener una sociedad justa si yo estoy votando por personas corruptas, si yo estoy votando por personas que tienen delitos o que tienen sentencias judiciales, ¿no? O sea, no podemos pretender que haya justicia si estamos apoyando ese tipo de cosas. Tenemos que tener una coherencia entre lo que creemos y entre lo que hacemos, ¿cierto? Yo no puedo desear que haya justicia si yo también robo en los negocios, ¿cierto? Si yo también tumbo en los negocios, ¿cierto? O sea, tenemos que nosotros, además de desearlo, tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas, pero también orar para que Dios establezca su justicia y desear por la venida del reino de Dios, porque ese día, cuando su reino regrese, cuando Él vuelva, ese día va a acabar con toda la maldad y va a establecer su justicia sobre nuestras vidas, sobre nuestro mundo. Me llama la atención lo que dice Apocalipsis 19, verso 1 y verso 2. Yo creo que todos aquí sufrimos cuando vemos las noticias, cuando vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor y uno dice, oiga, pero ¿por qué esto no cambia? ¿Cuándo esto cambiará? ¿Cierto? ¿Cuándo esto dejará de ser así? Pues ese cuándo va a llegar un día, ¿no? O sea, Dios nos invita a tener paciencia y a tener esperanza de que ese día va a llegar. O sea, ¿se imaginan usted un día cuando el rey de la justicia va a venir y va a hacer justicia? O sea, la gente aquí humanamente se podrá esconder de la justicia humana, podrá evadir y podrá burlarse de la justicia humana, pero un día no podrán escapar ni podrán huir de la justicia divina. Y ese día nosotros diremos, gracias Señor por habernos salvado y gracias Señor por hacer justicia. Apocalipsis capítulo 19 versos 1 y 2 dice lo siguiente: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este es un cuadro de lo que va a suceder cuando el Señor venga para establecer justicia en nuestra tierra. Que toda injusticia que hemos sufrido y hemos padecido, ese día será satisfecha a través de la justicia de Cristo el Señor. Así que el Señor nos anima a tener hambre y sed de justicia, porque esa hambre y sed nos mueve a algo, nos mueve a buscar a Cristo, nos mueve a buscar vivir una vida recta y nos mueve a promover la justicia en nuestro mundo, a ser promotores de la justicia en nuestro mundo y a orar para que la justicia de Dios venga y sea establecida en nuestro mundo. Así que
el Señor nos invita a esto. Ahora hay una promesa. Hay una promesa que los que tienen hambre y sed de justicia serán ¿qué? Saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Y qué significa eso? Que cuando reconocemos nuestra necesidad y buscamos en Cristo, Él nos va a proveer esa justicia que necesitamos. Si he pecado y estoy mal y voy a Él en arrepentimiento, Él va a proveer perdón. Si estoy luchando con una debilidad en mi vida por cambiar algo en mi vida y voy a Él y le pido con el anhelo de hacer las cosas bien, de agradarle a Él, Él me va a escuchar, me va a ayudar y va a hacer que yo pueda cambiar y que yo pueda hacer cada día lo que Él quiere que yo sea. Esa justicia, ese deseo, Él lo va a saciar. Jesús va a saciar. Pero este versículo nos está diciendo que solo serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay hambre y sed de justicia, de esa justicia que Dios nos habló, el ser humano no va a estar saciado. El ser humano no va a estar satisfecho. Y va a estar desesperadamente buscando satisfacción y buscando saciarse en otras cosas. ¿Verdad? ¿Qué sacia nuestra vida? Cuando tenemos hambre y sed de justicia y hacemos algo para buscar desesperadamente esa justicia en Cristo, esa vida recta, esa justicia en nuestra sociedad. Jesús va a saciarnos. Así que la clave para la verdadera satisfacción, plenitud y felicidad en nuestra vida no es correr tras de las cosas que aparentemente ofrecen felicidad, sino es buscar hacer las cosas bien, vivir una vida recta, vivir una vida justa. Y como resultado de una vida recta y de una vida justa, vamos a experimentar paz, vamos a experimentar tranquilidad, vamos a experimentar felicidad, vamos a experimentar plenitud. Amén. Ese es el camino. Nuestra sociedad busca la felicidad en todo aquello que le haga sentir bien en el momento. Así eso le involucre vender sus principios, así eso le involucre hacer una cantidad de cosas malas, pero si eso le hace sentir bien, las personas corren tras de eso. Pero ¿qué pasa después? En el momento muy chévere, muy rico, pero después ¿qué pasa? Dolor, sufrimiento, consecuencias terribles que duran muchas veces mucho tiempo. Entonces el Señor nos está diciendo acá que la clave para poder vivir una vida feliz, dichosa, plena, es cuando buscamos la justicia. Y cuando tenemos hambre y sed de esa justicia en nuestras vidas. Hambre y sed de Jesús. Hambre y sed de vivir una vida agradable para Dios. Hambre y sed de hacer las cosas bien delante del Señor. Y por esa razón, ¿qué hacemos? Buscamos diariamente a Jesús. Aprendemos a través de las Escrituras cómo es una vida justa, ¿verdad? Y permitimos que a través de su Espíritu Dios trabaje en nosotros. Oramos no para que solamente Dios haga justicia allá afuera, sino para que Dios me ayude a ser una persona justa, para que yo sea alguien justo. Oro por mi vida, para que cada área de mi vida se pueda alinear y se pueda conformar a lo que Dios establece, a lo que Dios ordena en su palabra. Así que en esta mañana, para finalizar, quisiera preguntarles: ¿hay hambre y sed de justicia en su vida? ¿Hay hambre y sed de justicia? Y quizás necesitemos un poco más, yo creo,
de tal manera que nos mueva a no estar tan quietos, tan cómodos, sino a hacer más por buscar saciar y satisfacer eso en nuestra vida. Yo les pido que nos coloquemos sobre nuestros pies, los que puedan estar de pie, y oremos en esta mañana al Señor por esto. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, por mostrarnos este camino hacia la verdadera plenitud, hacia la verdadera felicidad, hacia la verdadera bendición en nuestras vidas, Dios. Señor, gracias. Gracias porque a veces vamos por la vida interesados y buscando cosas que no valen la pena, Señor, que en realidad no pueden saciar, no pueden hacer algo profundo en nosotros, Señor. Pasamos muchas veces nuestra vida y tras de ilusiones, tras de cosas vanas, tras de cosas pasajeras, Señor. Y hoy, Señor, que nos hablas de esta hambre y de esta sed de justicia, queremos rogarte que nos des un hambre y una sed mayor de justicia, Señor. Que nos ayudes a tener esa hambre y esa sed de justicia, porque la verdad es que muchas veces, Señor, estamos más enfocados en satisfacer y en buscar todo aquello que pueda satisfacer nuestras necesidades físicas, externas, Señor, o aún pensamos que las cosas materiales pueden satisfacer las necesidades del alma y las necesidades espirituales, cuando no es así, Señor. No son las cosas materiales solamente, no es el dinero, no es los logros, no es el éxito, Señor, sino es esa vida justa, esa vida en Cristo, esa vida en ti, Señor, esa vida vivida bien, esa vida vivida en rectitud, esa vida que se vive para agradarte a ti, para complacerte a ti, Señor. Es esa vida la que realmente trae satisfacción, la que realmente trae gozo, la que realmente trae buenos resultados, la que realmente, Señor, trasciende más allá del momento, trasciende más allá del hoy, de la hora, Señor, y nos permite ver cada día, Señor, en nuestras vidas paz, gozo y felicidad. Señor, hoy oramos y como iglesia te pedimos que nos ayudes a tener hambre y sed de justicia. Oremos juntos en esta mañana por eso. Señor, ayúdanos a tener hambre y sed de justicia. Señor, ayúdanos a no estar indiferentes, a no estar cómodos, pasivos, Señor, frente a esa necesidad que tenemos de justicia en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a tener dolor, como cuando tenemos hambre, sentimos muchas veces aún dolor, sentimos desespero y, Señor, nos movemos desesperadamente para hacer algo. Señor, ayúdanos a que así mismo sea nuestro corazón para buscar la justicia, Dios. Que busquemos cada día esa justicia en Cristo, que busquemos cada día vivir una vida recta, Señor, hacer las cosas bien, Señor, que no nos conformemos al cambio que ya hemos tenido, sino que deseemos cada día seguir creciendo en santidad, seguir creciendo en la imagen tuya, seguir creciendo en ser más como tú, seguir aprendiendo cada día más de ti, seguir conociendo cada día más de ti, seguir creciendo cada día más, Señor, en lo que tú quieres que seamos. Señor, ayúdanos a despertar y a levantarnos de la comodidad, a levantarnos del conformismo, a levantarnos, Señor, de ese letargo que muchas veces caemos, Señor, y ayúdanos a ser una iglesia, a ser un pueblo que tiene hambre y sed de justicia, que tiene hambre y sed de Cristo, que tiene hambre y sed de su palabra, que tiene hambre y sed de su gloria.
gloria, que tiene hambre y sed de su reino, que tiene hambre y sed de su voluntad, que tiene hambre y sed de vivir para Él, de vivir para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Que nuestras vidas sean portadoras de la gloria de Cristo, del esplendor de Cristo, de la belleza de Cristo, de la verdad de Cristo, Señor. Que se rompan las cadenas de la indiferencia, que se rompan los yugos de la indiferencia, de la comodidad, del conformismo, Señor, y nuestras almas sean despertadas en hambre y sed por Cristo nuestro Señor, por su causa, por su propósito, por su reino, por su voluntad, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Y si alguien aún no es salvo, Señor, pueda ser movido a Cristo para experimentar en su corazón esa plenitud de justicia, Señor, y ese perdón de pecados. Señor, gracias por esta mañana, Señor, gracias por este día donde podemos estar aquí delante de ti, Señor, y podemos recibir tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Señor. Amén.